Mm, bueno, entonces no pregunto, ¿no? No. Bueno, está bien. Eh, ¿Ustedes están con el celu? Sí, Las dos. yo estoy iniciando la computadora, por el 40% de una actualización, pero sí, ahora empiezo ahora paso a la compu. Está bien. Mi pregunta, ¿quieren decirme algo o yo empiezo a hablar? No. No, no, pueden preguntarme algo, cómo estoy. No, porque si son 9:25, yo digo, voy a hablar, hora y media se van a dormir, ¿eh? No, pero podemos hacer tipo debate, qué sé yo. No, mira, yo les digo la verdad, a mí me encanta debate, es lo más lindo, pero como tengo muchas cosas para explicar, no, no es que me opongo, ¿eh? Si me torean, me gusta, me gusta que me... No, Ezequiel, No te estoy toreando. no, es por eso, me gusta que lo hagan, al revés. A veces no lo hacen porque vengo explicando cosas y como que se sienten como que no, está explicando, pero siéntanse justamente, Nadia, con toda la, digamos, la, la apertura, este, sin freno, o sea, de manera desenfrenada y con la libertad de decirme lo que quieran en el momento que quieran. Yo vengo embalado explicando y de repente no sé cuánto agarran, así que me pueden cortar, igual después los textos los pueden leer. ¿Está? Eh, digamos, ¿qué tenemos que retener? La vez pasada, bueno, mencionamos de la autora, ¿no? Hannah Arendt. Mencionamos un poco su vida, ¿correcto? Que tiene como esas famosas dos etapas. Una etapa inicial que es la de la persecución, que claramente va a marcar su segunda etapa. No, no escuché nunca que alguien lo hable en dos etapas, pero está claramente así definido, porque no es lo mismo. La primera parte en Alemania, en la guerra, escapándose del nazismo, y la segunda parte en donde ya está analizando el mundo en libertad, vamos a llamarlo en libertad, si quieren, o en el no totalitarismo desde Estados Unidos. Les diría también sin ningún tipo de atadura, porque ella no pertenece a ninguna tradición de pensamiento, lo cual le da más libertad para pensar, ¿vieron? Es decir, no tiene que quedar bien con ninguna escuela de pensamiento teórico ni con ningún tipo de dogmatismo. Todo lo contrario, se siente en la libertad. Además no pertenece a ninguna cátedra, porque como ella hace su carrera inicial en Alemania, pero va de lado a lado, ¿vieron? De universidad a universidad, por la relación con Heidegger, y después las persecuciones, su familia es inestable, digamos, en cuanto a que el papá no tenía papá, bueno. Y de país en país no puede armar su carrera, digamos, eh, universitaria, de docente universitaria, ¿no? De investigador. Y sí la hace, pero sin, digamos, sin enrolarse en ninguna escuela de pensamiento. Entonces, y después desde Estados Unidos, aún más libertad porque tampoco pertenece a ninguna cátedra en Estados Unidos. Da clases donde quiere, pues está en el diario, cuando tiene muchos amigos, tiene una potencia intelectual que es arrolladora, arrolladora, es una máquina, ¿no? De pensar en el mejor de los sentidos. Entonces, claro, y escapándose de tantos lados, bueno, ella opta por mantenerse en esa libertad y va creando conceptos. Entonces, la primera parte la vimos era en esta etapa, digamos, de formación inicial, que está, digamos, relacionada tanto por lo que estudia como así también por las vivencias que van a marcar su vida, ¿no? Porque los conceptos que va a desarrollar están directamente relacionados con lo que le tocó vivir. Y es por eso que la autora nos sirve para explicar algunos momentos históricos, no todo lo que pasa. Yo hoy pensaba, porque por ejemplo hoy pensaba en Chile.
¿Vieron que hay una convención constituyente? No sé si utilizaría a Hannah Arendt para analizar lo que pasa en Chile. Es como que difícil. Cada autor con su tradición de pensamiento, que lo hace en una época puntual, bueno, refiere a ciertos temas. En cambio, venía leyendo, cuando veníamos leyendo a Schmitt, y después yo le leo a Hannah Arendt, son pensadores opuestos, pero hablan sobre lo mismo. Así que en realidad, momentos de tensión mundial, los dos autores sirven para pensar, aunque sean de diferentes veredas, ¿no? O diferentes tradiciones de pensamiento, ambos me permiten pensar los mismos acontecimientos con diferentes marcos teóricos, los mismos acontecimientos, lo cual está bueno. De hecho, cuando leía los orígenes del totalitarismo, por momentos sentía, bueno, pero lo estoy leyendo cosas que dice claramente Schmitt. Tal vez Schmitt decía las mismas cosas que ella, pero convencido con una convicción política, y la otra lo explicaba analíticamente, pero horrorizada, pero lo mismo. Por ejemplo, el totalitarismo, uno lo veía como algo inevitable y positivo, y la otra horrorizada como lo peor que nos puede pasar, como un atentado a la libertad. Estoy tomando Fernet para animar. Bueno, ¿y por qué decía esto de los momentos? Bueno, porque en la primera parte eh, no hay tanto desarrollo como en la segunda, digamos. Toda la primera parte es de vivencia. Y en la segunda vimos la condición humana, donde aparecen los tipos de acción, y cómo se revirtieron un poco los valores, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que vimos? Lo importante que tiene que ver con la contemplación y cómo se ponen, digamos, como valores importantes lo que ella es, para ella es trabajo y no es algo intelectual, digamos. El hombre que trabaja, el homo laborans, y no, bueno, los tres tipos de acciones que estuvimos viendo la vez pasada. Y también en la segunda parte va a desarrollar su obra más importante, que no vimos la vez pasada y vamos a ver hoy, los orígenes del totalitarismo. ¿Qué analiza ahí? Ponete, Nadia, no sé quién te está hablando, te está molestando, Nadia. Te está molestando ahí, no sé quién te habla, no sé quién te está hablando, pero te molestan. ¿Sí o no? ¿No? Ah, anoten, ¿qué va a desarrollar en los orígenes del totalitarismo? Bueno, una nueva forma de gobierno. Eso sería como si ustedes no me ven nunca más y dicen, bueno, vimos Hannah Arendt. ¿Y qué aprendieron? Bueno, aprendimos que ella desarrolla y conceptualiza un nuevo régimen de gobierno que hasta ahora no existía en el mundo, el totalitarismo. De hecho, se empieza a hablar de totalitarismo a partir, digamos, de su invención teórica, ¿correcto? Va a decir, hay otras formas de interpretar los acontecimientos, hay otras categorías, pero son categorías viejas que no nos sirven, como por ejemplo imperialismo. No es lo mismo imperialismo que totalitarismo. No es lo mismo tiranía que totalitarismo, ¿correcto? Es algo nuevo. No es lo mismo autoritarismo que totalitarismo, es algo nuevo. Entonces, ella se siente en la necesidad de interpretar, de crear categorías para interpretar un fenómeno nuevo. Esta es su famosa obra. Por supuesto que después van a haber autores que van a desarrollar mejor las categorías por esas creadas. Por ejemplo, nosotros en ciencia política tenemos a Morlino, ¿lo conocen de nombre a Morlino? ¿Sí? Muy bien. Se ve, Camila, con 9 materias tenés que alguna haberlo visto. Bueno, desarrolla el concepto, digamos, de regímenes políticos y de un tipo de régimen político que desarrolla Morlino es totalitarismo, que es distinto de otros regímenes como la autocracia, el sultanato, qué sé yo. Bueno, claramente no fue Morlino el que creó esa categoría, es Hannah Arendt, pero después se desarrolla mejor, los diferentes teóricos lo van desarrollando mejor. Antes de eso, escribe un pequeño trabajito que se llama
Comprensión y Política, que no es una obra fundamental, digamos una obra menor, pero ¿qué es lo que hace ahí en Comprensión y Política? Bueno, dice, afirma, tenemos que comprender lo nuevo con nuevas categorías, no podemos seguir pensando los acontecimientos nuevos con categorías pasadas. Y al mismo tiempo, por política tiene que ver la acción de lo nuevo, ella dice, para combatir al totalitarismo tenemos que comprenderlo. Entonces, comprensión y política tiene que ver con comprender lo nuevo para combatir eso que estamos rechazando, ¿no es cierto? Pero si no lo comprendemos, no vamos a poder, bueno, rechazarlo o no negarlo, pero pelear porque no exista algo que consideramos que no es justo. Sobre todo un régimen que ella entiende como el totalitarismo, voy a desarrollar, tiro algunos conceptos, un régimen político nuevo que tiene por esencia el terror. Esa es la esencia del totalitarismo, que combina terror e ideología de una manera que tal vez nunca habíamos visto en el mundo que se habían combinado. Era vamos a ver qué entiende por ideología, qué entiende por terror, eh, y al mismo tiempo, un tiempo después, desarrolla o se ocupa de otros temas. Estoy presentando la clase. Se ocupa de otros temas que son, por ejemplo, eh, cómo reacciona la sociedad alemana de posguerra ante lo que pasó y también la comunidad mundial. Ella está totalmente sorprendida de la, no sé si apatía, pero la falta, digamos, de consideración, este, o la falta de comprensión. Por comprensión no significa justificación, digamos, de lo que pasó. Están anonadada, digamos, de cómo vuelve a Alemania y están como si no hubiese pasado nada. Y lo desarrolla este concepto mejor viendo el juicio a Eichmann. Cómo se defiende, los argumentos que utiliza, también le molesta, digamos, cómo se da el proceso, lo charlamos en la clase pasada, y también mete el dedo en la llaga con otros temas que a ella le interesan mucho, que son directamente los de Israel y Palestina, que bueno, están presentes en estas semanas porque el conflicto que no es cíclico, entonces justo nos tocó gobernar en esta semana que vuelve a haber tensión, después se va a ir y va a volver la tensión, no es que se está solucionando, pero tal vez en una semana nos habla más de esto y nos olvidamos. Y dentro de 4 años vuelven a escuchar Israel y Palestina. Ella se ocupó del tema porque, claro, tenía el temor de que Israel se comportara para con los palestinos de la misma forma que se habían comportado con los judíos durante el nazismo. Casi que le dan la tecla, porque un poco lo que pasa es eso. Vieron que Israel tiene denuncias de tratar a la Franja de Gaza como un régimen de apartheid, de crear ciudadanos con diferentes categorías, y los palestinos tienen segunda categoría, con menos derechos, y es bastante parecido en algún punto a lo que vivieron los judíos en Alemania, cómo iban primero perdiendo la nacionalidad y la pérdida de derechos, y después la denigración moral hasta la eliminación física. ¿Mm? ¿Está esto que estoy diciendo? Entonces, ella se preocupa mucho en su ya época posterior, asiste a los acontecimientos de los años 60, del 68, sobre todo, de las minorías poderosas, que reclaman por los derechos de los negros, los derechos de los refugiados que no tienen una patria, son apátridas y por lo tanto no tienen acceso a la ciudadanía y son como si fuesen considerados no humanos. Entonces ella ve que todo el concepto de los derechos humanos están en tensión, ¿sí? Y se preocupa por activar políticamente en defensa de aquellos que son considerados nadies,
y ella ve que tienen que ser considerados humanos para poder ejercer derechos humanos. Es decir, para ser humanos, si no sos considerado humano, no tenés derechos humanos. Claramente que lo del humano se asocia a la categoría ciudadanía, ¿no? Pero la patria o el refugiado, que sería la nueva categoría, es el que no tiene nacionalidad ni tierra. Ella veía que los palestinos iban a pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando Israel crea el Estado de Israel, expulsa a los palestinos que terminan como refugiados sin derechos. Y bueno, termina como terminaron hoy, ¿no es cierto? Expulsados de sus casas. Vieron que así empezó el conflicto de Israel y Palestina ahora, el actual. Vieron que echan a los palestinos de Jerusalén Este. ¿Están al tanto o no están ni al tanto? No están al tanto. Sí están al tanto. ¿Sí están al tanto? Como arrancó el de conflictos armados, pero Repetí todo que no se escuchó nada, ¿eh? Se cortó todo. A ver, dale ahora. sí vi esos conflictos armados, pero no leí mucho de cómo había arrancado. Sé que están hace muchos años con todo este conflicto y más con las superpotencias aguantando a cada país. Pero Digamos poco. ¿Vos, Nadia, sabés un poco más? Sí, si no me equivoco, la inestabilidad actual viene un poco de la mano de que creo que fue enero o febrero, Hamas empezó a tomar un poco más presencia territorial en Gaza y después además Netanyahu no logró conformar gobierno. Sumado a eso, también pasó esto de que empezaron a desalojar a palestinos del territorio de Gaza. Todo esto claramente terminó en lo que está pasando. Eso por un lado. Y después, creo que en la parte desde el sur, del lado de Israel, también están entrando, se están involucrando otras agrupaciones, pero eso es todo lo que sé. Sí, para más que complementar, para corregir, no es que el problema estaba en Gaza. ¿Conocen el mapa o tengo que mostrarlo? Dígame, ¿sí o no? Pueden decir Mostralo si no, querés. lo muestro, no pasa nada. Esperen. Igual es sencillo, lo pongo en Google Maps, no tengo que hacer misterio, no hay misterio con esto, miren. Pongo, por ejemplo, acá, ¿no? Sí, acá. ¿Ven ahí están viendo mi pantalla? ¿Están viendo Google Maps? sí, Bueno, esperen que voy a poner un lugar, justo el lugar donde fue el conflicto. Espérenme. Acá en un mail seguramente está, acá. Acá. No, busco el nombre, un nombre puntual, que es el barrio, ¿no? Anexo, no, jamás, no, más arriba. Mm, acá, acá, la expulsión de los órganos no encuentro el nombre de los barrios. Bueno, pero no importa. La mezquita, voy a poner acá Al-Aqsa. Ah, ahí está. Miren, acá, voy a hacer un zoom up. Miren, ubiquemos Israel en el mapa. Esto es Israel. ¿Ven ahí mi mouse? Esta raya acá, todo esto por acá arriba, hasta acá. ¿Y ven esta raya que está acá? Con esto que hay justo segundo y vuelve a salir para afuera. Esto que está acá. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer esto, miren.
Ahí está. Esto que está acá, ¿ven hasta ahí? Sí, Es Cisjordania, que es la Palestina este, ¿correcto? Y esto que está acá, esto chiquitito, ¿ven ahí? Esto es la Franja de Gaza. El resto, de acá arriba, ahí, ahí, ahí me quedo bien, ¿no? Uy, se me fue ahí. Qué cagada. Me quedé sin. Ahí, ya está ahí. ¿Ven ahí? Todo esto es Israel. ¿Se entendió? Entonces, Palestina está de este lado, vamos a poner amarillo, y de este lado, todo esto. Israel está en el medio de estos dos países. Israel controla militarmente los dos territorios, que no están conectados entre sí. En la Franja de Gaza gobierna Hamas, que es una organización, vamos a decir si quieren, más radicalizada terrorista, y del lado este, donde está esta mezquita de Al-Aqsa, que es muy importante para la comunidad musulmana mundial, ahí se ve la foto al costado, gobierna un gobierno palestino moderado con su primer ministro que se llama Mahmoud Abbas, que es el partido que se llama Al-Fatah. Hace 2 años que no hay elecciones porque los de la parte oriental saben que si hay elecciones van a ganar los radicalistas de Gaza, ¿correcto? Pero al mismo, bueno, hasta ahí está. Gaza está toda separada por un muro así como este que está acá. Esperen, como este que está acá. Toda la franja de Gaza está separada por este muro. Y el conflicto es porque Israel ocupa territorio. ¿Ven ahí que hay como dos rayas acá? Todo ahí. ¿Están viendo, no? No sé si están viendo o no. ¿Están viendo? Ah, eh, es porque Israel, ¿qué hace? Hace asentamientos del lado este. Y justo en Jerusalén hace asentamientos todo en estos barrios, donde expropia las casas de los palestinos, los echa y pone judíos. Y hace asentamientos ¿para qué? Para ir ocupando territorio que no le pertenece. Jerusalén, en teoría, tendría que ser una capital de ambos estados, palestino e israelí. Pero hace 2 años, en el 2018, Israel decidió que sea la capital de Israel, todo Jerusalén para Israel. Y en el Ramadán, que fue ahora hace poquito, entraron los ejércitos israelíes y bueno, tiraron gases lacrimógenos, qué sé yo. Bueno, y ante la expulsión de los palestinos de sus casas para poner familias judías, reaccionaron del lado de Gaza, tirando bombas. ¿Está claro? Pero el problema es que, salgo de acá, ¿vieron el mapa? El problema es que, esperen, ¿cómo salgo? Ah, acá. En Israel, como bien dijiste, Nadia, hace 2 años que Netanyahu no puede formar gobierno y tiene problemas, y al mismo tiempo hace muchos años que el gobierno palestino está dividido en dos, y tampoco se ponen de acuerdo. Entonces, la derecha israelí los radicales islámicos o de Hamas se dan la mano. Es decir, están los dos esperando que uno tire una bomba para el otro devolverle. Cada uno por problemas internos, ¿no es cierto? El conflicto empezó a partir de que los que son palestinos siguen siendo expulsados por los israelíes y bueno, entonces aparece de vuelta este concepto de los refugiados, que no tienen tierra ni lugar. Y lo que Hannah Arendt decía en su momento es,
La única forma de que este conflicto no trascienda es que haya dos estados y que no traten los judíos como los trataron a ellos. Lo cual, bueno. Y está habiendo muchos problemas ahora en este momento porque se están peleando civilmente entre palestinos y judíos, guerra civil, un quilombo. Bueno, esto no tiene nada que ver, pero justo pasó ahora. Y bueno, las bombas son las bombas que tiran desde la franja de Gaza. No está pasando nada del lado este, salvo enfrentamientos civiles entre personas. Bueno, el texto Comprensión y Política, ¿lo tienen a mano? ¿Qué tienen ustedes? No. ¿Lo tengo que compartir? Sí, No, yo estoy tratando de que empiece la computadora, pero no arranca. no quiero arrancar. No, 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 pero igual voy a partir, o sea, aporto con lo que me acuerdo y listo. Bueno, no, yo porque tengo mucho para seguir del texto y si no, bueno, digo algunas cosas elementales y ya. Este, este texto es el que se llama, les dije, Comprensión y Política, es el primero que les dejé. Si tengo que compartir, está acá, miren, presentar ahora. Vuelvo a presentar, espera. Espera. Ah, aparte les dejé películas. Acá. Acá. ¿Ven? Comprensión. Acá está. Es cortito este texto. Correcto, este es el que les dejé. De acá voy a hablar, no lo voy a estar poniendo todo el tiempo porque si no. Pero bueno, este sería, que es muy, fíjense que son 15 páginas nada más, ¿está? Eh, bueno, ya saben dónde está. Bueno, ¿qué es lo que va a decir en este texto? Bueno, un poco se los anticipé. Eh, la idea es tratar de entender un fenómeno nuevo para poder actuar políticamente, ¿correcto? Y no podemos esperar hasta, ella dice, no podemos comprenderlo todo porque es muy difícil entenderlo todo, pero podemos empezar a advertir que acá hay algo nuevo, distinto a todas las demás cosas que vimos hasta ahora. No lo podemos analizar con categorías viejas porque no vamos a entender nada. Pueden muchas cosas sonarnos familiares. ¿Viste? Cuando ves algo y dices, esto me suena, me es familiar. Bueno, ese es un error, va a decir, ya anticipándome. ¿Por qué? Porque cuando intento interpretar cosas nuevas, fenómenos políticos nuevos, con categorías teóricas viejas, cometo errores. Tratar de hacer encajar, sería la palabra burda pero sencilla para entender, un fenómeno que necesita una categoría o una teoría política propia. Este está. Porque si no te pasa lo que, por ejemplo, le pasa, ella está pensando claramente en el marxismo. ¿Qué le pasa al marxismo? Claro, intenta interpretar todos los fenómenos y los acontecimientos a partir de la dialéctica marxista. Una dialéctica que dice que las cosas tienen un curso determinado y que no podemos cambiarlas. Yo no sé si saben esto es muy importante porque es un elemento de base que ella rechaza, que es un concepto hegeliano. ¿Ustedes vieron Hegel? Mazo, ok. Hegel, en un momento, digamos, Hegel va a decir como que la historia tiene un final, ¿no? Es decir, todo tiene un porqué, hay una dialéctica que tiene que ver con un proceso de negación, ¿vieron?
una cosa existe, otra la niega y a partir de ahí se deduce algo nuevo. Esa es la dialéctica hegeliana. Y todas las cosas tienen una explicación a partir de una negación de algo anterior. Él no utiliza estos conceptos, pero sería el de tesis, antítesis, síntesis. Entonces, él no ve cosas en sí, como sería, por ejemplo, Kant, que ve la esencia de la cosa, no ve ninguna esencia ni ninguna cosa. Cada vez que ve algo, ve un proceso dialéctico que tiene que ver con un proceso de formación anterior. ¿Está? Entonces, eh, en este sentido, Hegel dice, bueno, pero la historia universal tiene una finalidad. El Estado, por ejemplo, es un momento fundamental de la historia de la humanidad, que es un Estado universal, ya lo vimos un poco cuando hablamos de Schmitt, en el que las contradicciones de sociedad y de familia en el Estado se ven de alguna manera reparadas porque articula distintos intereses. Esta dialéctica hegeliana también es utilizada por Marx, aunque es materialista la dialéctica de Marx, materialista porque mira las cosas pero no idealmente, sino materialmente. También Marx cree que la historia tiene un destino final. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases, ¿correcto? Entonces, hagamos lo que hagamos, sabemos hacia dónde vamos según el marxismo. Es una mirada fatalista del mundo. ¿En qué sentido? En que hay un destino final. Ese dogmatismo, ese dogmatismo es rechazado por Hannah Arendt, que claramente, bueno, estudió con Heidegger, que niega todo esto. O sea, la historia no es así. Eh, pero el marxismo, que es muy dogmático y es muy fuerte y está muy presente, lo mismo que las tesis de la naturaleza y de la supervivencia de la raza superior para el nazismo, como que bueno, la historia es así y no podemos hacer nada, para ellas son negadas, no es que son negadas, digamos, las rechaza por creer que siempre hay acontecimientos nuevos y fenómenos nuevos que pueden modificar el curso de la historia. Lo vimos la vez pasada cuando hablamos de que para ella lo importante es la acción y el hombre y el nacimiento del hombre que da lugar a lo nuevo. Entonces, a partir de comprensión y política, ella dice, no hay una relación causal de que una cosa nos lleva a la otra. Ahí ella se queja un poco de los historiadores. Hay una pluralidad causal y hay una determinada cantidad de fenómenos que no podemos controlar. Porque cada nacimiento de cada persona nueva, cada acción política, cada fenómeno, da lugar a un montón de interpretaciones, pero más que interpretaciones, a un montón de fenómenos nuevos, hablando de la fenomenología, ¿no? Y ella va a decir, los historiadores tienen que ser capaces de escribir la historia o estudiarla no de manera causal, que sería más bien dialéctica, sino a partir de una multiplicidad y sobre todo dándole nuevos sentidos. Es decir, el historiador no puede tener un pensamiento monolítico, tiene que crear categorías teóricas nuevas para interpretar nuevos fenómenos. Es decir, tiene que haber por parte del historiador una búsqueda por teorizar y por darle una hilación nueva a los conceptos. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Porque ¿qué diría el marxismo de lo que está pasando con el capitalismo? Bueno, estamos en la última fase del capitalismo, que es en la fase del capitalismo financiero, y en algún momento va a venir su destrucción, esto es inevitable. Y el hombre, como diría Marx, va a hacer la historia, pero no cualquier historia, una historia en la que está determinado y llamado a hacer la lucha de clases. Es decir, no te podés, diría Marx, oponer a los movimientos de la historia que tienen un curso determinado. Porque sería ir contra la historia, te diría Marx, en un pensamiento dialéctico fatalista. Lo mismo te van a decir los nazis. El judío tiene que morir. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión de la evolución humana. Si vos no te dejás morir, vos estás poniéndole un freno al avance de la historia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces es como hay una idea aquí de que no puede haber nuevos fenómenos. Hannah Arendt va a decir que esto es un proceso ideológico, en el cual la ideología
se apodera del pensamiento y no nos permite la reflexión. Y justificamos todo a partir de un cierto adoctrinamiento ideológico que no nos permite pensar categorías nuevas. Es decir, que se utiliza la ideología, ella dice, ya existían las ideologías, pero combinadas con el terror, aparecen para justificarlo todo y para inmovilizarnos en nuestras capacidades de actuar. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Estoy como resumiendo todo lo que en realidad quería explicar detalladamente, pero es más fuerte que yo. Eh, Que en realidad también fue parte como del debate que tuvo ella de que, y que le dieron con un caño, justamente porque ese freno ideológico para pensar tanto de un lado como del otro, como desde el que tiene de la ideología como el que padece la ideología. pero para ella me decís en qué debate participó. No, ella no participa del debate, sino que surge, las críticas que le hacen es porque cuando ella apunta a que el totalitarismo no hubiera llegado a lo que llegó si no hubiera habido, si todos quienes son parte de un totalitarismo, en un totalitarismo tenés quien ejerce el poder y quien no padece ese ejercicio del poder. Sí. Eh, Cuando ella me parece que cuando apunta a que esa ideología lo que hace es quitar el razonamiento y por eso separa, cuando dice que, no dice específicamente, no me acuerdo las palabras, cuando empieza a explicar que un tipo normal puede hacer un desastre porque es parte de una ideología. Ah, sí, es el concepto de la banalidad del mal. Sí, Mm. Pero no sé si viene por el lado de la ideología. Ese concepto no es que no está asociado, porque en algún momento los conecta, sí, sí. pero no están directamente relacionados. Pero sí es cierto que hay como un proceso de, no sería usurpación, pero sino, digamos, de un proceso ideológico que de alguna manera no te diría que niega la ciencia, pero se asocia la ideología a la ciencia, como una especie de cienciología, que hace que estemos todos en ese mismo universo y no tengamos la capacidad de reflexionar o pensar respecto de nuestras acciones. Y es como que nos van llevando a un terreno de una moral a la que no estábamos acostumbrados y casi sin darnos cuenta. Y bueno, por eso ya va a decir después ahí, es mucho, el mal es mucho más mal en aquellos que cometen estos actos demoníacos sin reflexionar sobre lo que están haciendo que aquellos que los que efectivamente quieren hacer el mal. Es decir, Hitler hay uno, pero peor es todos aquellos que cometen atrocidades obedeciendo sin reflexionar sobre lo que están haciendo. Porque todos podemos, digamos, convertirnos en villanos sin reflexionarlo. O sea, ese mal cometido banalmente es mucho más este, feroz y es mucho más temible. Pienso que ibas por ahí. Bueno, eh, bueno, ella dice entonces, bueno, que en este texto de comprensión y política, dice, bueno, que el ser humano está todo el tiempo en el mundo tratando de comprenderlo todo para sentirse mejor. Un poco la escuela de la dialéctica del iluminismo, es cierto. Todo el tiempo queremos comprender todo para sentirnos mejor con nosotros mismos y además justificar todo. Eh, Ella dice, debemos comprender qué nos sucedió y por qué fue posible esto que nos sucedió. Tenemos que comprender el totalitarismo, pero esto no significa perdonar. Comprender no significa ni justificar ni perdonar, pero sí reflexionar sobre lo que nos pasó. No es lo mismo. Que podamos explicarlo no significa que tengamos que perdonar o que tengamos que justificar o legitimar, ¿correcto? Eh,
Bueno, y ella va a hablar del adoctrinamiento ideológico como un elemento que no permite la comprensión, y eso es parte del totalitarismo. Esto lo dice al principio del texto, ¿no? El adoctrinamiento no puede sino alimentar la lucha totalitaria contra la comprensión. Es decir, el adoctrinamiento es un elemento fundamental para la no comprensión de los acontecimientos. ¿Por qué? Porque hay una especie de adoctrinamiento ideológico que no nos hace entender las cosas, digamos, o que nos hace justificar cualquier atrocidad. Eh, y después dice, bueno, no vamos a comprender específicamente qué es el totalitarismo porque tal vez nos faltan elementos, hay que desarrollarlo mejor, pero claramente no vamos a esperar a comprenderlo todo para combatirlo. Dice rápidamente, el totalitarismo es algo totalmente nuevo, porque en la práctica sus actos jamás se habían llevado a cabo y no se puede comparar con viejas teorías, porque pueden haber similitudes, como les decía antes, pero la del totalitarismo es una realidad totalmente nueva y específica. El totalitarismo es algo específico que tiene sus características propias, ¿correcto? La comprensión de esto ya es una lucha contra esto, porque es como desenmascarar el velo. Miren, esto es totalitarismo, tenemos que combatirlo. No hay que, digamos, ante estos nuevos actos, permanecer inmóviles pensando, no, bueno, esto ya existió, es lo mismo de siempre, ya lo vimos antes, va a pasar o pasa de tal forma. Porque claro, al hacer eso, lo que pasa es que terminamos de alguna manera, bueno, dejándonos avasallar, como pasó con Hitler en Alemania nazi, ¿no es cierto? Que subió por los métodos legales, que avanzó de a poco, que se fue apoderando de a poco los aparatos del Estado, que fue impregnándolos de a poco en su ideología, que no fue necesario modificar la Constitución, sino que siempre se movió bajo la Constitución de Weimar, ¿correcto? Pero que dentro de los límites legales pudo decir que había leyes más importantes que las legales, que eran las leyes de la naturaleza, y hacia ahí teníamos que ir como algo inevitable, ¿no? La naturaleza nos dice que esto es así. Entonces, debemos comprender porque es fundamental para luchar contra el totalitarismo. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Sigo avanzando. Voy rapidito. Eh, bueno, acá hablo en un momento de cómo opera el momento de la comprensión y ella dice, bueno, la comprensión es un proceso complejo que tiene dos partes. Una, cuando nos damos cuenta que hay algo nuevo pero no sabemos qué es. Dos, cuando empezamos a desarrollar algo nuevo. Cuando dudamos de que algo es nuevo, no tenemos que empezar a tratar de asociarlo con lo viejo. Advirtamos que está pasando algo nuevo. Porque muchas cosas, dice ella, no son familiares, como decía antes, pero no por eso estamos hablando de lo mismo. Y ahí dice, totalitarismo no es imperialismo. Y miren esta caracterización, yo la conozco más o menos medio de taquito, pero a ustedes tal vez les va a servir. El imperialismo es un régimen que mira hacia afuera, porque tiene que ver con la conquista, los imperios, el imperialismo. Pero el totalitarismo mira hacia adentro. Aparte lo digo todo esto ahora pensando ya en la clase que viene que tiene que ver con el pensamiento biopolítico. ¿Qué significa que el totalitarismo mira hacia adentro? Es una política, digamos, total que abarca todos los ámbitos de la vida y que organiza todos los momentos de la vida que tienen que ver con lo que nosotros consideramos hoy, vulgarmente, lo voy a decir, lo privado. Pero en el totalitarismo no hay lo privado, ¿no? Porque la política está en todos lados. Yo igual me animo a pensar, cada vez que lo leo, yo sé que Hannah Arendt está pensando en el nazismo y en el stalinismo, ¿no? Básicamente. Pero no podemos dejar de pensar que esto no pasa hoy. Tal vez lo que no hay es terror, eso es cierto, pero no podemos dejar de pensar con las mismas categorías que vivimos en estados totales, pero sintiéndonos de alguna manera libres. Lo charlamos la vez que viene.
esto es para mega debate, ¿no? Pero algunos autores hablan de lo que sería el microfascismo, que es menos perceptible, más amigable con el entorno, ¿correcto? En eso de que uno se siente único frente a la computadora que te dice, hola, Nadia, ¿cómo estás? ¿Qué querés tomar hoy? La temperatura son 25 grados. ¿Ya te hiciste tu té de todos los días? Entonces, claro, ¿cómo sabes todo de mí? Bueno, hay un microfascismo en algún sentido, micrototalitarismo. Bueno, pero entonces el totalitarismo es algo que tiende hacia adentro, ¿no? Una política hacia adentro, hacia dentro de la sociedad, ¿no? No hacia afuera. En algún momento define mm, vulgarmente y dice totalitarismo. El término totalitarismo se usa actualmente para denotar el ansia de poder, la voluntad de dominar, el terror y lo que se ha dado en llamar una estructura estatal monolítica. Lo van a leer por ahí. Es una aproximación. Y ella dice, bueno, esta nueva forma, este nuevo régimen viene a reemplazar al imperialismo. Esto es lo nuevo. Lo nuevo ya no es más conquistar territorios, porque no se olviden que salimos de la Segunda Guerra Mundial, se terminan las guerras de conquista de territorios hacia afuera, los estados conocen sus límites, terminan este tipo de guerras y focalizan hacia adentro, ¿correcto? Eh, y ella lo advierte. Digamos que es una de las autoras que más tempranamente lo van a desarrollar. Eh, por eso incluso el texto de ella se llama Los orígenes del totalitarismo. ¿Por qué? Porque está analizando, si quieren con un término de Foucault, genealógicamente, cómo es que llegamos a este proceso. Por eso es novedoso, ¿no? En ella. Es interesante porque Foucault nunca la cita. Pero un autor que también vamos a ver, que es Agamben, sí los une a los dos autores, Hannah Arendt y Foucault. Tenía para leer, no sé si vamos a llegar, este que se llama Lo que queda de Auschwitz, de Agamben. Pero por como vengo veo que no llevo nada. Eh, bueno, ¿me están siguiendo? Me es re difícil, les digo porque son dos, tengo que mantener la focus, no leyeron el texto, son temas densos. Ok. Lo leí, lo Eh, leí. ¿Cuál? Los orígenes del El, totalitarismo lo leí hace un tiempo. vos. Y este le pegué una ojeada. Lo que pasa es que no Eh, lo tengo en mano. no, no importa, igual que le pegues unas ojeadas está re bien porque no es lo mismo unas ojeadas que cero ojeadas. Eh, bueno, se queja del término imperialismo, no, no, ta, ta, ta. Bueno, y después habla del concepto de comprensión y dice, bueno, ella dice, hay dos tipos de comprensión. Una comprensión primaria es este momento en donde familiarizamos, pero no tenemos que asociarlo a lo viejo, donde tenemos que ir a advertir en esta comprensión primaria, acá hay algo nuevo, esto no me está cerrando. Hay un concepto que me gusta, que no lo dice ella, pero que les voy a decir que me encanta, que no sé dónde leí, pero no importa. Alguien que dice, no sé quién, no sé, que la historia, vieron que todo el tiempo estamos tratando de tender a ver, a asociar, ¿no? Esto ya pasó, esto ya lo vivimos, esto se parece nosotros en nuestra historia, esto se parece al 55, esto se parece al 76, esto se parece a la década infame, todo se parece a algo, ¿correcto? Pero nunca es igual. Escuché a uno una vez decir que la historia no es cíclica, sino espiralada. Es bueno este concepto. ¿Qué significa espiralada? Claro que cíclica sería como que va dando vueltas, ¿no es cierto? Pero en un momento volvemos a pasar por lo mismo. Y espiralada significa que cuando vas dando la vuelta, parece que vas llegando a lo mismo, pero es distinto porque es un aro más grande. Entonces en realidad es como que parece que va haciendo el mismo proceso, pero es un proceso distinto, que se parece al anterior cuando pegas la vuelta, pero que tiene características diferentes. Entonces, por ejemplo, si uno piensa hoy rápido, simple, sencillo, bueno, ¿cómo pensar el peronismo hoy? No es ni peronismo,
ya ahora sería kirchnerismo, tampoco sabemos bien qué sería el kirchnerismo. ¿Qué rol sería el de Cristina? No es Evita, no es Perón, era presidenta, ahora es vice, vive acá, no la mandaron a Isla Martín García, tenía un marido, no tuvimos pareja, pero tuvimos Perón con Eva, pero no es lo mismo, no son Cristina y Néstor, nada que ver. Y, entienden que son cosas parecidas pero distintas y no se pueden asociar. Este, bueno, en este sentido tenemos que pensar con Hannah Arendt, si quieren, cada vez que detecten algo que se parece pero que no es, decir, upa, Hannah Arendt decía, ojo, hay una comprensión primaria, que es, estoy viendo algo nuevo. Rápidamente ella dice, tendemos a asociarlo familiarmente a los conceptos viejos que ya tenemos ayornados. No caigamos en esa, dice ella, porque nos vamos a confundir y nos vamos a advertir que acá hay algo nuevo que está pasando. Si no lo advertimos, y encima no estamos de acuerdo con eso que va a venir, no podemos combatirlo. Lo digo genéricamente esto, no estoy pensando en nada, tiré lo de Cristina por decir, pero en realidad hablamos de procesos grandes, más complejos. Y yo no sé a qué se parece este momento de la historia. ¿Es algo nuevo? Ojo, tal vez sí, pero también podríamos pensar, o necesitamos nuevas categorías para pensar las nuevas cosas que van pasando. Y tal vez sí, tal vez hay elementos o características nuevas que las diferencian de las anteriores, pero hay muchas cosas que se parecen. Para mí, por ejemplo, todo el tema del algoritmo, que a cada uno le lleva lo que quiere, lo que le lleva por el celu, es nuevo, ¿no es cierto? No existía antes que te llegue solo lo que vos querés ver. Por eso, yo conozco, porque para que se entienda, aparte lo digo así para distraerlas un poco, aunque no recabe todo el tema, pues si no se cansan. Por ejemplo, en la familia de mi hermana, que vive en Estados Unidos, son un montón, tiene 4 hijos mi hermana. Y uno, David, eh, bueno, es más como yo, en el sentido de, bueno, más como yo, en ningún sentido, se parece a mí. Habla con mi hermana, que se charlan. El otro, que tiene 3 años menos, David tiene 18, el que le sigue tiene 16. Por rivalizar con el hermano, entró en un círculo algorítmico que es el de Trump, está en Estados Unidos. Y antes se peleaba con David, porque bueno, son hermanos, rivalizan, qué sé yo, pero ahora no se pueden hablar. ¿Por qué? Claro, porque ven mundos distintos. Y al mismo tiempo, mi cuñado, con quien alguien yo podía hablar, que toda la vida fue republicano, ahora es casi trampista, que ya no es lo mismo. Sí, igual ojo que la corriente de Trump directamente están fanatizados, son anónimos, ¿cómo se llama así? Pero verá, Nadia, escúchame, vos decís, están fanatizados. Sí, mal. Pero pará, Son los de escúchame. Ana, no, Pero una cosa escuchá, de sí, eso. sí, pero escuchá lo que yo te voy a decir. Yo también, lo voy a poner para no ponerlo en palabras de ustedes. Yo también tal vez estoy fanatizado. El tema es que no podemos advertir que cada uno está fanatizado y cree que el otro lo está. Entonces lo que veo, por ejemplo, con el tema de algoritmos, es que no hay lugares de encuentro, por eso el diálogo cada vez es más difícil, porque la realidad de cada uno y cada uno es totalmente distinta a la de los demás. De hecho, tengo una teoría mía, que es que en algunas personas el algoritmo no se definió. ¿Viste cuando ves cosas de diferentes lugares? Entonces te van llegando cosas que te gustan de diferentes lugares. Y las tendencias políticas dentro del ámbito, no sé, te gustan cosas que tienen que ver, no sé, no sé, todas las cosas que tengo alrededor. Veo el piano, me llegan cosas de música, leo música, tengo acá un arreglo floral, me llegan cosas de flores. A cada uno le llegan las cosas del mundo que se construye, no sé qué les llegará a ustedes. ¿A, a qué le llega a cada una de su algoritmo? No importa qué red social, puede ser Instagram, puede ser TikTok, puede ser YouTube, puede ser Twitter, no importa, la red que sea. Pero ¿qué le llega que de particular? Cosas de baile. Está bien. ¿Y a vos, Camila, qué te llega? Ropa, viajes. Ropa, viaje, bueno, es un clásico. Pero seguramente te llegan determinadas marcas y cuando ves una marca te llegan marcas parecidas a esa marca, supongo que sí, mismo estilo. Bueno, y también hay un mundo político, correcto, de ideas políticas que van adosadas o no,
y a cada uno matizándose llegan ideas de cierto tipo, ¿no es cierto? Entonces cada uno va construyendo su visión de mundo. Yo veo como diálogos imposibles en este momento a partir de esto. De hecho, el pasacalle, ¿vieron? El pasacalle es como una publicidad vieja que no sirve porque decís, ¿para qué quieres un pasacalle? Porque lo ve cualquiera, pero no le interesa y no le prestas atención, ¿no es cierto? Mejor es una publicidad segmentada, teledirigida, que va directo al corazón de la persona al cerebro de la persona a la que tenés que llegar para que consuma, no solamente económicamente, ¿no? Que consuma, no importa, eso que estás buscando que consuma. Y yo digo, hoy veo en el pasacalle una zona de liberación. ¿Por qué? Porque con el pasacalle podés llegar a gente que a través del algoritmo no le entrarías nunca. ¿Entienden lo que digo? Como, bueno, encontramos en un panfleto algo que en el totalitarismo, digamos, nazi, era una propaganda única, mirá, los grandes anuncios en las calles, y era lo que la gente veía, ahora solamente ve lo que le ve en el algoritmo, y bueno, nos está llevando, como le pasó a la familia de mi cuñado, eh, no se hablan, no pueden hablar, no pueden entablar diálogo, porque vieron que todos los diálogos siempre te llevan a lo político, cuando a uno le interesa, salvo que andes con el chusmerío, que también. Y bueno, ahí llegás a posiciones irreconciliables. Para mí esto es un fenómeno nuevo. Y hay matices. Y No es tan nuevo. ¿Por qué? Lo que cambian quizás es es la postura ideológica, pero la situación de que las sociedades se van polarizando me parece, de hecho, qué sé yo, mi visión es que ahora estamos polarizándonos cada vez más y que hasta algunos sistemas que podían llegar a ser republicanos están teniendo tendencias autoritarias. O sea, Trump no hizo lo que hizo porque no tenía consenso, sino que el tipo polarizó y los llevó a una tendencia autoritaria. Rompió al partido, así también. Y vamos Y el partido conociendo. está pagando las consecuencias ahora. Bueno, pero ves, todo eso está analizado con categorías viejas. Por ejemplo, la de partido. ¿Viste? Y el partido está pagando las consecuencias. Yo no sé si hay un partido que está pagando consecuencias. ¿Es lo que quiero decir? No sé, puedes verlo de otra forma. Hay personalismos, hay carrera política, hay personalismos, como siempre los hubo. El partido puede ser una maquinaria para acceder a cargos y ya. Hay otro tipo de financiamientos o apoyos. No sé si verlo por el lado de los partidos, la dinámica de funcionamiento de la política. No digo que no, ¿eh? No digo que No, no. no, no. Particularmente sobre Estados Unidos, una parte del parlamento, una parte del partido republicano sigue apoyando la teoría de que Biden no es un presidente legítimo. Entonces, eso en la construcción del consenso parlamentario para cualquier tipo de voto de leyes es un costo para el partido porque lo fracciona. Bueno, por eso. Pero veo eso mismo parecido acá. Y de repente ahora en Chile, que votaron una convención constituyente, que es un momento cumbre, veo más entendimiento. Y sí, que debería no ser así, ¿no? En los términos en lo que lo estamos viendo hoy. El tipo sale a hablar y dice, no la vimos venir, dice el Ah, presidente bueno, pero actual. ahora estás vos analizando con caracterizaciones viejas a Chile. No, sí, claramente no me pongo de acuerdo. Estoy tratando, digamos, a ver, lo que no, sí, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que estoy diciendo así tajantemente. Solamente estoy tratando de interpretar. O sea, estos autores que vemos, como Hannah Arendt, trascienden su época. Estas categorías, digo, estoy tratando de pensarlas hoy y digo, ¿hay un fenómeno nuevo? Bueno, no importa. Supongo que a esto ella se refiere con la comprensión primaria. Advertir, si acá hay algo nuevo, deberíamos construir categorías teóricas nuevas. Ojo, no todos somos capaces de crear categorías teóricas nuevas, ¿no es cierto? De hecho, yo en general me dejo seducir muy prontamente cuando escucho categorías nuevas. Si estoy escuchando y escucho una categoría nueva, digo, porque claro, es como un orgasmo intelectual. Y me encanta escuchar esta categoría nueva que nunca había escuchado, que me sirve para explicar cosas, ¿no es cierto? Bueno, eh, bueno.
Habla un poco de lo mismo. Ella dice, no tenemos que caer en la idea de pensar lo nuevo con categorías viejas, ya les dije. Lo estoy avanzando un poquito. Habla de Montesquieu, las leyes, las costumbres, el sentido común. No sé si meterme con esto. Lo que sí ella ve horrorizada es que poco a poco el nazismo fue como avasallando el sentido común. El nazismo, sin darnos cuenta, fue una máquina avasalladora de las ideas que regían en un momento en una sociedad determinada y sin darnos cuenta nos convertimos en una máquina de matar. ¿Correcto? No sabemos cómo fue posible, pero esto es lo que pasó. Eh, la moralidad no es la misma, y ahí es cuando habla de Montesquieu, las leyes, las tradiciones, y dice, cuando va cambiando un poco la legislación, las costumbres le van poniendo un freno, bueno, utiliza mucho a Montesquieu para hablar de estas categorías. Eh, y acá esto me lo marqué como importante. ¿Lo leo o no lo leo? Tengo miedo de leerlo y al pedo. No quiero leerlo porque no quiero demorarme porque son 10 y 25. Eh, bueno, en un momento sobre el final va a tirar estas categorías que ahora voy a desarrollar después, que es esto que les dije al principio, lo vuelvo a remarcar. El totalitarismo es la combinación de una fuerte ideología más el terror, ¿sí? Y con esta combinación que opera sobre cada uno y cada una de nosotros, eh, lo que se va generando en cada una de nosotros, dije cada una de nosotros, bueno, es el fin, o sea, que no lo hagamos más, de la búsqueda de sentido y de la comprensión del mundo. Es decir, cuando la ideología junto con el terror opera sobre los cuerpos, lo que se busca a partir de, con este totalitarismo y este adoctrinamiento, es que no busquemos más la, el sentido del mundo. Vieron que al principio lo que dije fue, lo que hacemos constantemente es tratar de encontrar un sentido al mundo y el sentido a las acciones. Y ella dice, con el totalitarismo, que toma una ideología y la desarrolla de manera total y a partir de esta ideología se justifica todo, dejamos de buscarle un sentido y una comprensión al mundo, que es justamente lo que nos distingue del resto, porque esa es la acción humana, vimos en la condición humana, fundamental. Y el totalitarismo lo que hace es anular la condición humana fundamental, que es la búsqueda de la comprensión. Ella, lo dijimos la pasada, la contemplación, el momento más perfecto. Y dejamos de hacerlo. Y por eso ella dice, nos volvemos en máquinas de matar sin entender lo que está pasando. Bueno, ella dice, el totalitarismo reemplaza el sentido común por una lógica que ella llama implacable, que es esta dialéctica fatalista. La lógica implacable que se impone significa la lógica de que esto va a pasar porque estas son las leyes naturales que tienen que pasar. O estas son las leyes de la historia. Y así tiene que ser. Digo leyes naturales por nazismo, de la raza, y digo leyes de la historia por el marxismo o el estalinismo. Entonces, todo en el totalitarismo se deduce de la lógica totalitaria, ¿sí? El sentido común, dice Hannah Arendt, que antes existía, que nos permitía pensar y establecer hipótesis, contrastar hipótesis, todo eso es reemplazado, dice ella, por la lógica totalitaria, en la que todo, hasta lo más atroz, tiene un sentido. Si vos morís, es porque así tiene que ser. Entonces dejamos de contrastar, de anteponer ideas, dejamos de pensar con el sentido común que teníamos antes, que permitía contrastar diferentes ideas. Ella es una amante de la pluralidad, de ahí el republicanismo, y nos convertimos en máquinas de relacionar todo de una manera monolítica y causal y lógica y totalitaria. Eh, ahora sí leo. Para los que buscan sentido
Buscar sentido es tratar de comprender. Y comprensión, lo que es aterrador en el ascenso del totalitarismo es que de alguna manera llegamos a la ruina de nuestras categorías de pensamiento y nuestros criterios de juicio. ¿Por qué? Porque se va a eliminar para siempre la capacidad de pensar. Esto es a lo que ella más teme. ¿Está claro? Critica a los historiadores, habla de lo que es la historia. eh, bueno, y con esto termino este texto, porque creo que lo último que puedo decir, la acción es el comienzo de algo nuevo. Y ese es el significado de la libertad. Es decir, ¿qué es la libertad? La acción. ¿Por qué? Porque genera algo nuevo. Algo nuevo significa una nueva experiencia, un nuevo pensamiento, una nueva comprensión. Algo que nos quite, digamos, que nos saque de esa lógica dogmática totalitaria que nos hace razonar todo en un único sentido. Y esa es la libertad. ¿Por qué? Porque es la libertad de pensar otra vez algo distinto, un nuevo fenómeno, una nueva experiencia, y está directamente asociado al nacimiento de los hombres. ¿Por qué? Porque con cada nacimiento una nueva alma, una nueva capacidad de pensar. ¿Siguen esto? Todos estos son valores que nos pueden ayudar a pensar, si quieren, a nosotros, cómo piensa Hannah Arendt. ¿Está? Y cómo piensa ella, cómo podríamos pensar hoy el pluralismo y el republicanismo. Vieron que está muy en boga pensar el republicanismo, pero yo a veces veo que aquellos que se dicen republicanos o republicanas no son muy republicanos y republicanas, porque son más bien dogmáticos y hasta en algún punto totalitarios o contradictorios. Entonces, siempre está bueno este refresh de Hannah Arendt eh, ante el dogmatismo de uno, la capacidad de pensar del otro lado. ¿Está lo que estoy diciendo? Mm, el capítulo que les dejé para leer de Orígenes del totalitarismo, 1953, es el último en donde establece las conclusiones. Básico. Díganme que están bien. Porque cuando le das una clase a 15 o a 20, no te molesta si dos se pierden, pero cuando le das una clase a dos, terrible. Y aparte me estoy haciendo pis. Es que tomé demasiado y aparte tomé Fernet. Y el frío, el frío. También, pero no estoy bien en el living. ¿Me esperan igual que voy a hacer pis y vengo? Ya vengo. Chao, mirá lo que quieren, 2 minutos.
Bueno, me di cuenta que no sé desde qué hora no iba al baño. Uf. Aparte estoy como los viejos, vieron que tarde ahora cuando hago pis. Va, yo digo vieron, tal vez no saben. Tardás más cuando te haces más grande. No sé si las mujeres, los hombres sí. Podemos llegar a tener incontinencia también. Ah, eso es que no controlar. Terrible. Cuando llego a esa etapa, yo no me muero. No sé. Buah. Capítulo 13, Ideología y terror de una nueva forma de gobierno. Este también se los dejé, ¿eh? Es el que estaba, por las dudas, acá. Compartir, comparto, vuelvo para atrás. Ah, este. Acá. Los orígenes del totalitarismo. ¿Ven este? Está el libro entero y tienen que poner el último capítulo. Yo les dejé ahí cuál es, ¿no? No. Fue muy largo. Capítulo. Está bueno tener el libro entero, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Qué página les dije que era? Acá. Ideología y terror de una nueva forma de gobierno. ¿Quieren que lo deje? Puedo dejarlo si quieren. Les da lo mismo. Ahí está. Yo las veo y lo dejo acá. Voy a achicarlo un poquito. Ahí va. Espérenme. Bueno. Bueno, el tema es tratar de entender las características de esta nueva forma de gobierno, claramente. El totalitarismo, dice ella, es diferente a las demás formas de dominación total. Hay otra forma de dominación total, pero el totalitarismo es nueva. Eh, ¿Cómo actúa? Miren, el gobierno totalitario siempre transformó a las clases en masas, suplantó el sistema de partidos, no por la dictadura de un partido, sino por un movimiento de masas. Desplazó el centro del poder del ejército a la policía, esto es lo que vimos con que en vez de ser imperialista es hacia adentro, y estableció una política exterior abiertamente caminada a la dominación mundial. ¿Sí? Ese sería cómo opera cada vez que se instala y las formas que adopta. Los gobiernos totalitarios conocidos se han desarrollado a partir de un sistema unipartidista. Allí donde estos sistemas se tornaron verdaderamente totalitarios, comenzaron a operar según un sistema de valores tan radicalmente diferente de todos los demás que ninguna, miren esto, que ninguna de nuestras categorías tradicionales, legales, morales o utilitarias, conforme al sentido común, al que imperaba en ese momento, pueden ya ayudarnos a entendernos con ellos, o a juzgar o a predecir el curso de sus acciones. Es decir, no podemos entender el totalitarismo con las acciones, con las categorías pasadas. Lo mismo que estuvimos diciendo en comprensión y política. ¿Está claro? Eh, Bueno, ella habla del totalitarismo como algo que aún no es capaz de comprender, que aún no finalizó y del que tiene similitudes políticas con el pasado, como dijimos antes, pero evidentemente es algo nuevo. Este, bueno, ¿qué es lo que hace el totalitarismo respecto de las leyes? Ustedes saben que vivimos en un sistema que es el sistema de la ley positiva, ¿no es cierto? La ley positiva es la ley vigente que tenemos establecida a través del Parlamento y ella dice que eh, los totalitarismos no se preocupan por mm, suplantar la ley positiva, sino que la ignoran. ¿Cómo la ignoran? Porque ponen por encima una ley natural que estaría por encima de esa ley positiva. Y esto a ella hace referencia cuando dice que el nazismo
no tuvo que suprimir la Constitución de Weimar, o tampoco se preocupó el estalinismo por tocar o toquetear la Constitución soviética de 1936. ¿Por qué? Porque empiezan a poner por encima de la ley positiva una ley natural que estaría por encima, que sería la ley eh, que opera, como dice acá, que no opera sin la guía de la ley, acá, que obedece estrictamente a aquellas leyes de la naturaleza de la historia de las que supuestamente proceden todas las leyes positivas. Es decir, las leyes positivas proceden o vienen de leyes de la historia o de la naturaleza que están antes. Y en un proceso dialéctico, si están antes, son más importantes y todas las leyes positivas se derivan de estas leyes que son más universales. Y el totalitarismo hace esto, se preocupa poco por la ley positiva, ¿está? Porque ideológicamente dice hay leyes universales más importantes, ¿está? Eh, paso rápido, no es largo el texto que les dejé, ¿eh? Les diría que es más bien bastante corto. Déjenme ver qué decir importante. Estoy buscando la parte de la ideología, a ver si lo encuentro. Página 25, acá. Página 26. Sí. ¿Cuál es la esencia, pregunta Hannah Arendt, del gobierno totalitario? La esencia del gobierno totalitario es el terror. Ella dice, cada tipo de gobierno tiene un tipo de esencia. Es decir, en el gobierno, digamos, republicano, la ley positiva, ¿no es cierto? Eh, o un gobierno no tiránico. En el gobierno tiránico, justamente, la esencia es la ilegalidad. Vivimos constantemente en la ilegalidad. Pero la esencia del gobierno totalitario no es ni la ilegalidad ni la ley positiva. De hecho, estamos en la ley positiva y estamos en la legalidad, pero lo que hay por encima es el terror. Y eso es fundamental. ¿Correcto? Eh, después dice, el terror, estoy pensando si leer muchas cosas que no estoy seguro de leer. Eh, hace una distinción entre lo que sería la individualidad versus la humanidad y dice, el terror opera sobre la individualidad. ¿Por qué? Porque penetra en cada uno, ¿sí? Y se apodera de alguna manera de cada uno. No hay una operación sobre la sociedad en su conjunto, sino sobre la individualidad de cada uno. Y eso es lo que hace que se anule de alguna manera, como decíamos antes, esta capacidad creativa o de pensar o de comprender. Eh, página 26, página 27. Esperen que tengo un montón de papelitos. ¿Saben que estoy lleno de papelitos marcados? Y empecé a hablar así porque el tiempo me apremia. Bueno, leo esta aclaración, ¿no? Espérenme, ténganme paciencia. Bueno, después ella va a decir algo así como que cuando el terror es total, que es la esencia del gobierno totalitario, lo que empieza a pasarnos a cada uno es que el gobierno no nos dice qué es lo que no debemos hacer, sino que nos dice qué es lo que debemos sí hacer. Opera positivamente sobre los cuerpos. O sea, en los regímenes de la ilegalidad o en cualquier tipo de régimen, el gobierno opera sobre todo con no debes hacer esto, no debes hacer aquello, no debes hacer lo otro.
Y ella dice, ¿cómo es en el gobierno totalitario? No, bueno, en el gobierno totalitario se nos dice qué es lo que debemos hacer. Y nuestros cuerpos son redireccionados. A partir de ahora vos tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tenés que hacer lo otro. Lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos el pensamiento biopolítico Foucaultiano como empieza desde antes. Pero ella lo marca. Dicen lo que uno no debe hacer, pero no uno lo que debe hacer, eso es en el gobierno legal, pero no en el gobierno total. Mm, Hay cosas que no estoy mencionando y que salteo porque ya les dije antes que tienen que ver con la acción y la capacidad creativa. Y después va a desarrollar muy bien ella la diferencia entre la ideología y la ciencia. Eh, Todo esto lo va a hacer acá, miren, a ver qué página. A partir de un punto que es, déjenme ver, se los quiero marcar, el terror, el terror, el terror, y después empieza con la ideología. Acá. 375. Exactamente, 375 las ideologías, exactamente. Miren, cuando termina de analizar el tema del terror, ¿correcto? Que es la esencia del gobierno totalitario, dice, acá, eh, acá, a partir de acá. Lo que la dominación totalitaria necesita para guiar el comportamiento de sus súbditos es una preparación de los súbditos que les haga igualmente aptos para el papel de ejecutor, tanto para el papel de ejecutor como el papel de víctima. Esto es lo que me dijiste antes, Nadia, cuando me hablaste de que estamos de un lado y del otro. Esta doble preparación, sustitutivo de un principio de acción, es la ideología. Es decir, la ideología es sustitutiva del principio de acción. Ya dijimos, la acción, lo vine desarrollando también antes, no lo mencioné, pero lo venimos hablando, es la capacidad de lo nuevo, ¿correcto? Y ella dice, las ideologías, ya ahí más abajo, son un fenómeno muy reciente y durante muchas décadas desempeñaron un papel desdeñable en la vida política. Es decir, las políticas, las ideologías siempre existieron, ¿no es cierto? Ahora, solo con el conocimiento de su naturaleza podemos descubrir en ellas ciertos elementos que las han hecho tan inquietantemente útiles para la dominación totalitaria. Las grandes potencialidades políticas de las ideologías, dice ella, no fueron descubiertas antes de Hitler y Stalin. Es decir, las ideologías ya existían, siempre existieron, pero las potencialidades, es decir, lo que podíamos lograr con ellas, recién lo descubrimos en los regímenes totalitarios junto con el terror. ¿Sí? Y dice, las ideologías, va abajo, acá, son conocidas por su carácter científico. Combinan, escuchen ahora, el enfoque científico con resultados de relevancia filosófica y pretenden ser filosofía científica. Es decir, eh, la idea de que eh, la ideología se plantea no como una idea, sino como una verdad. Es decir, esto es así y esto es una verdad científica. Ella dice, en realidad es una ideología, pero si se plantea como una verdad científica, no podemos dudar de que lo que plantean es verdadero y es así. Y a partir de la concepción de que la ideología plantea es así, a partir de ahí se deriva el resto de las justificaciones de todo el resto de las cosas que tienen que pasar. ¿Entienden? Es decir, si la historia es la historia de la lucha de clases, lo único que estamos condenados a hacer es pelear para la supervivencia de la clase última, que es la clase proletaria. Cualquier otra cosa que hagas no tiene ningún sentido. Y ella dice, esto es una ideología, pero ¿qué te dice el marxismo? Esto es una ley científica. Esto científicamente es así. Esto es verdad. Esto no puede ser de otro modo. Si lo haces de otro modo, te estás oponiendo a las leyes a las leyes universales. Cuando Stalin decía
vos tenés que morir porque traicionaste al partido. Y el partido es el arma que nos va a llevar a la revolución, que es el fin último de la historia. Si vos te opones a morir, vos estás contrariando la ley de la historia. Vos tenés que morir. Si no querés morir, es que vos te opones a la ley de la historia. Y estás poniendo una traba al destino final. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Esto es cuando la ideología se convierte en ciencia, penetra de la mano del terror y se convierte en justificación de todos nuestros actos. Eh, Foucault, lo vamos a ver en la clase que viene, no, la otra, dice que detrás de todas las ideologías lo que hay son grandes maquinarias de dominación. Y cuando yo se lo leí a Foucault dije, wow, y ahora se lo leo a Hannah Arendt, digo, lo dijo Hannah Arendt antes, tal cual dijo lo mismo. Detrás de las grandes ideologías hay maquinarias de dominación. Eh, em, Tal vez lo que yo voy a decir que tal vez Hannah Arendt no está pensando es que podemos pensar que el capitalismo también podría ser una gran maquinaria de dominación. Cuando decimos, por ejemplo, que el mercado es lo natural y que hay que respetar las leyes del mercado y que no podemos ponerle trabas y regulaciones al mercado, porque si no nos estamos oponiendo a las leyes del mercado, que es lo natural, que se autorregula. ¿No hay ahí también una visión totalitaria? ¿No hay también ahí una visión ideológica que quiere hacer de una ciencia, de la economía una ciencia y en realidad es una ideología? ¿Entienden a dónde voy? Y también se puede pensar en ese mismo sentido, eso estoy diciendo, que esta misma categoría nos podría permitir pensar eso. Eh, Pero, profe, sí, hay algo que no entiendo de lo que usted acaba de plantear. a ver, Eh, si fuera, usted acaba de decir que el capitalismo se podría llegar a ser un totalitarismo, ¿no? Y nos como estaría faltando el porque terror, el terror. ¿viste? Nos estaría faltando, mira, le diste en la tecla, porque nos estaría faltando el terror. Y yo es ahí cuando pensé lo que pensé antes, que le dije, ojo, no estaremos ante algo nuevo en donde la condición de este nuevo régimen, que no es totalitario, y no le estamos poniendo un nombre todavía, no es el terror, sino es de otro tipo, que la condición de este nuevo régimen que estamos viviendo no es el terror, como sería el totalitarismo, pero hay algo que está operando de manera tal de que nos comportemos todos, digamos, de manera automatizada, y ahí pienso en el algoritmo como un elemento fundamental de este nuevo régimen que no sería totalitario, que puede ser microfascista, no sé cómo llamarlo, porque también a veces es de control más que de disciplinamiento, pero sí ante algo nuevo. Pero todo esto lo estoy diciendo así como con pinzas, no tengo una teoría elaborada, estoy usando las categorías de Hannah Arendt con acontecimientos nuevos para reflexionar, no tengo idea, ¿eh? Lo que sí quiero decir es que hubo un momento en que, esto sí, la escuela fisiócrata, 1660, decía que el mercado era lo natural y que no había que intervenir. Y esto lo plasmaba como una verdad científica, y en realidad es ideológica. Y Hannah Arendt nos dice, la ideología que vendría a ser un instrumento de explicación que nos permite explicar todo. Si el precio sube, es por X factor del mercado. Hay que dejar que se autorregule y que llegue al punto de equilibrio. Si en el camino algunos se tienen que morir de hambre, y bueno, esto es algo inevitable porque tiene que ver con las leyes del mercado, que están por encima de las leyes positivas. No podemos hacer nada contra eso. Lo que quiere hacer Alberto Fernández, poniéndole un cepo a la exportación de carne, es una ley que va en contra de las leyes del mercado, antinatural. No puede una ley positiva de un gobierno legal detener las leyes del mercado. No puede.
Y ahí uno podría pensar, bueno, la ideología capitalista me sirve de instrumento de explicación y no me permite pensar algo nuevo. Ayer me lo decía una alumna. Un alumno me dice, no, profe, yo tengo un libro que se llama Sálvese quien pueda, donde hablaba de que el mundo del futuro, sálvese quien pueda, las máquinas reemplazan al hombre y no podemos hacer nada. Y todos los alumnos en la clase se quedaron así como diciendo, sí, es así. Y yo ahí, pensando en la clase de hoy, pensé, pará, ¿no podemos pensar algo nuevo? Y yo le digo, ¿y por qué no bajamos la edad, digamos, el horario de trabajo de 8 a 4 horas con el mismo salario? Y ya está, solucionamos todo. Y ya no es más un sálvese quien pueda. Como medida rápida. Te digo. No podríamos pensar las máquinas de nuestro favor en vez de nuestro contra. Si hay máquinas que producen, no podríamos pensar en una nueva sociedad a través de una nueva lógica de distribución y usar las máquinas en nuestro favor pensando buenísimo que hay máquinas que hagan todo. Ahora podemos dedicarnos al goce pleno. ¿Por qué hay que pensar la política como algo de unos contra otros, en donde uno tiene que perecer para que otro viva? ¿No es cierto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No podemos, con argumentos ideológicos, y pretender explicar todo. Hannah Arendt lo está pensando por contrariar a Hegel y a la dialéctica materialista marxista, que dice, esto es así y no hay salida. Ella dice, esto no es así, esto viene de Hegel y no es así. Eh, y más abajo en un momento dice, pase lo que pase, todo sucede según la lógica de una idea. Así es la ideología. Pase lo que pase, todo funciona según la lógica de una idea. Eh, bueno, ahí yo tengo unas notas que ni les digo porque igualmente ya lo expliqué. Faltan 5 minutos. Bueno, faltan 5 minutos. ¿Qué me quedó sin explicar? De todo. La verdad, de todo. Espera, una última cosa. ¿Puedo la última? La última. Un párrafo y nos vamos. En un momento, esperen acá, dice, acá, este párrafo. Hasta no sé hasta dónde lo voy a leer. No importa. Hasta acá, no importa hasta dónde. Dice, la Weltschaffungssuchen, no importa qué es, e ideologías del siglo XIX, dice, no son en sí mismas totalitarias. Es decir, las ideologías del siglo XIX, o sea, el marxismo del siglo XIX, no es totalitario. Son ideologías que ya existían. Se convierten en totalitarias en el régimen totalitario, ¿sí? Y en que el racismo y el comunismo se convirtieran en las ideologías decisivas del siglo XX, escuchen esto, no eran en principio estas ideologías la raza que ya existía el antisemitismo en el siglo XIX, en 1830, ya existía el caso Dreyfus, por decir, 1890, o el marxismo de 1848, ya existía, pero no eran en sí mismas totalitarias, o más totalitarias que las demás, estoy leyendo. Si llegaron a hacerlo, dice Hannah Arendt, escuchen esto por favor, fue porque los elementos empíricos sobre los que se hallaban originariamente basadas, la lucha entre las razas por la dominación mundial y la lucha entre las clases por el poder político en los respectivos países, escuchen esta frase que viene ahora, resultaron ser políticamente más importantes que los de las demás ideologías. Es decir, el antagonismo de clase o el antagonismo de raza en el siglo XX fueron más importantes que el resto de las oposiciones, que ya existían también. Y esto es lo político en Schmitt. Schmitt decía, hay miles de enemistades, pero cuando una se convierte en decisiva y total, llega la guerra. Y ahí aparece el concepto de amigo-enemigo. ¿Se acuerdan de eso que lo vimos? Espero que se acuerden. Lo vimos. Y fíjense cómo ella dice prácticamente lo mismo que está diciendo Schmitt
en el concepto de lo político, que es el concepto de amigo-enemigo. Cuando una ideología, dice acá Hannah Arendt, y él dice cuando una categoría, una distinción, se convierte en más importante que el resto de las otras distinciones que ya también existían. Para Schmitt es el momento de lo político y de la guerra. Para Hannah Arendt, el momento totalitario, que combinado con el alto horror, desarrollan un régimen totalitario. Pues están hablando de lo mismo. ¿Entienden? Y ella iba a seguir hablando de cómo la victoria de la ideología del racismo y del comunismo sobre los demás ismos fueron o se convirtieron en movimientos totalitarios que se apoderaron de estas ideologías y las convirtieron en ciencias. Bueno, ya está, con esto me voy, que no termino más. Que nos faltó ver, por supuesto, de todo, este, pero todo lo que fue la cobertura del juicio de Eichmann y la banalidad del mal. Pero ¿saben qué pasa? No sé, no llegamos más a ver esto. Y tenemos que avanzar con otros temas y no me quedan muchas clases. Entonces, no sé, bueno, voy a pensar qué hacemos. Eh, si lo desarrollamos la clase que viene, empiezo con otra cosa. Pero lo que sí quiero es que a partir de esto desarrollen una reflexión con la dialéctica del iluminismo. O sea, porque ya para que sepan que no se pongan mal cuando les pido esto, porque esta ya está. Yo con que me entreguen un trabajo soy feliz. Ya las puedo evaluar. Entonces, Perdón, sí, decime. hola. Sí, hola, 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 te estamos escuchando. ¿Una reflexión de qué tema? Bueno, tomemos un tema. Vieron que yo estoy, mira, todo el tiempo estoy trayendo temas que nos, de las cosas que nos pasan para pensar eh, la realidad compleja y total. Y para eso hacemos abstracciones y para eso utilizamos categorías de análisis. Tenemos la dialéctica y el iluminismo, ¿sí? Que es esta idea de la racionalidad que abarca todo, ¿correcto? La victoria, digamos, del iluminismo. Un- una especie de régimen total, pero que para Hannah Arendt está bien y podría ser también del totalitario. Fíjense que incluso hay una especie de asociación. Hannah Arendt decía, la ley positiva por el nazismo es como, bueno, la reemplaza. Y a ellos decían, no, lo que hizo no fue reemplazarla, sino fue conquistarlo todo. Y Schmitt nos habla del concepto de lo político como un momento trascendental en donde de unos contra otros están hablando ustedes de lo mismo. La guerra, el nazismo, la matanza generalizada, están hablando de ustedes de lo mismo. Bueno, hay muchos lugares del mundo, mismo nuestra historia argentina, que los vemos como momentos finales de confrontación total. Les diría que pueden analizar lo que está pasando con los precios y la medida de Alberto Fernández tibia y los que les piden los kirchneristas duros. Anda con todo, porque igual la guerra la quieren hacer de todos modos. Todo esto nos permite pensar la política como momento total. ¿Cuál si quieren acá? Bueno, el capital concentrado versus las masas desprotegidas. ¿Qué sé yo? Véanlo como quieran, como tengan ganas. Entonces, cuando me decís, reflexionar sobre qué, sobre lo que quieran, pero cómo. Acá lo importante es cómo, no sobre qué, cómo, con las categorías analíticas de pensamiento, con los conceptos teóricos que nos proveen los tres que vimos después de que terminamos con la teoría de las élites. Por supuesto que la pueden mezclar, obvio. ¿Está claro? Entonces ahí tenemos a Schmitt, tenemos a Hannah Arendt y tenemos a la dialéctica del iluminismo, que son tres escuelas de pensamiento que le salen, digamos, por la tangente a las, digamos, al pensamiento dentro de la escuela de la ciencia política. Ya vimos que se pretende totalitario, que son estas de la teoría de Bobbio, del pluralismo, que son finalmente dogmáticas y que por eso vimos a todos estos que revalorizan la teoría política y que nos permiten pensar diferente, haciendo honor a lo que dice Hannah Arendt.
Tratemos de pensar diferente, ¿está? Y ahí está su capacidad. Profe, ¿tienen que estar los tres autores o elegimos dos o los tres? Estaría bueno, ¿saben? Como que, como capaz, como ejercicio reflexivo. Tomen un evento cualquiera, digo, che, quiero pensar esto, me gusta esto que pasó, lo de Israel y Palestina, lo que pasó en Chile, las elecciones en Perú entre Keiko Fujimori y no sé quién, lo que pasa en Colombia, el multiculturalismo y el quilombo del Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, el coronavirus en el mundo, la política argentina, piensen lo que quieran. Pero agarren eso que van a pensar y digan, ¿cómo lo pensaremos? ¿Cómo lo pienso desde estos autores? ¿Cómo lo pienso desde este autor? ¿Cómo lo pienso desde esta autora? Y en esa experimentación está el trabajo. Experimentación significa que experimenten con las categorías los acontecimientos ante los cuales ustedes se aproximan. ¿Está? Tiene que ser un trabajo reflexivo lindo. ¿Listo? Tengo que pensar entonces. Sí, sí, esa es la idea, que piensen. Esa es la idea. Cuando quiera Bueno, me sale. sí, dale.